Realmente este ejercicio es uno de los ejercicios que te comentaba que el libro pone no en la sección final, sino que va poniendo al principio conforme va introduciendo conceptos. Te digo porque este ejercicio está incompleto, entre comillas, en el sentido de que me dan un conjunto R y S que son dos rectas paralelas. Es decir, tenemos la siguiente situación. Por un lado, cogemos R y S, una recta, y ahora otra recta paralela, ¿vale? Más o menos. Esta R, esta S, ¿de acuerdo? Y paralela, ahora las he roto. Ah, ay, parece que ya son paralelas. ¿Vale? Y por otro lado, vamos a coger una recta R' y una recta S'. Es decir, esta de aquí son R' y S'. ¿Vale? Estos son tus dos conjuntos de dos rectas paralelas. Entonces dice, vale, me piden probar congruencia. Congruencia es un concepto que tenemos en el tema 2 para subconjuntos. Es decir, un subconjunto del plano es congruente con otro si existe una isometría que va de uno a otro. Es decir, recordemos que un S subconjunto del plano es congruente con otro conjunto S', subconjunto del plano, si existe una G que sea una isometría del plano tal que P manda S en S'. ¿Vale? Vale, aquí hablamos de congruencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí me dicen sí, solo sí, una caracterización con que la distancia de R a S sea igual que la distancia de R' a S'. Tú dices, ¿quién es R, S? ¿Quiénes son esos puntos? Ya, porque lo que estamos haciendo aquí, que esto es un resultado que viene de una parte del libro, es vamos a coger ahora una recta que sea perpendicular a R y a S. Es decir, cogemos aquí esta recta más o menos que parece que es perpendicular. Vamos a llamar a esta recta la recta L. Y esta recta va a cortar a R en un punto que llamamos R mayúscula y a S en un punto que llamamos S mayúscula. Y del mismo modo vamos a coger una recta perpendicular a R' y S', que vamos a llamar L', por ejemplo. Entonces, esta recta corta a R' en un punto R' y corta a S' en un punto S'. Es decir, lo que tenemos es que la recta L corta perpendicularmente en el punto R mayúscula a R. La recta L corta perpendicularmente en el punto S mayúscula a la recta S minúscula. La recta L' corta perpendicularmente en el punto R mayúscula prima a la recta R'. Y la recta L' corta perpendicularmente en el punto S mayúscula prima a la recta S'. Esta es la información real del ejercicio, ¿vale? Con esta información es con lo que nosotros ahora queremos probar esa equivalencia. En el enunciado falta decir donde R y S son dos puntos que se obtienen al cortar una recta perpendicular y R' S' son dos puntos que se obtienen al cortar una recta perpendicular, ¿vale?
Entonces, como tengo un sí solo sí, una doble implicación, vamos a probarlo justamente por doble implicación. Es decir, vamos a hacer cada una de esas implicaciones. ¿Vale? Entonces, vamos a probarlo por doble implicación. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda a derecha. De izquierda a derecha, como le va a pasar a España el 23 de julio. Venga, entonces, de izquierda a derecha. Partimos de que ese par de rectas es congruente, ¿verdad? Entonces, tú lo que conoces es la existencia de esa aplicación G isometría. Es decir, cómo partimos de que R, S y R', S' son congruentes, sabemos que existe G isometría del punto del plano P tal que G manda todo este conjunto que es el par de rectas R y S en el par de rectas R' y S', ¿verdad? Pero, bueno, no recuerdo, pero isometría, si no isometrías también es que conserva las distancias. Claro, entonces eso es lo que vamos a querer probar nosotros. Pero ¿te acuerdas del ejercicio que hicimos creo que ayer de ese rectángulo de rectas paralelas y perpendiculares? Sí, Que es algo muy obvio, sí. ¿verdad? Pero había que probarlo. A eso vamos a llegar aquí en realidad. A una cosa Pero muy el otro parecida. día probamos con una traslación. Exactamente, Ayer. pues algo similar va a ocurrir aquí. Porque fíjate, lo que tú sabes es que manda el conjunto en el conjunto. Claro, pero el conjunto está formado por dos rectas. Entonces, al final tú puedes decir, bueno, pues va a tener que mandar cada recta en una de esas rectas. Oye, pues elige qué recta manda en qué recta. Hombre, pues puedes elegir Sí, o decir que mande R a R' o R a S'. sí, eso Como lo puedes haría yo. elegir porque realmente el nombre que le pongas a la recta te da exactamente igual, pues vamos a tomar que mande R en R' y S en S'. Es decir, elegimos G de modo que G de R sea igual a R'. Que G de S sea igual a S', ¿verdad? ¿Eso qué significa? Lo que significa es que cuando hacíamos esa representación, tú tenías aquí tu recta R, tu recta S, más o menos, ¿no? Y tienes aquí tu recta R' y S'. Y entonces hay una aplicación que manda estas rectas en estas rectas de aquí, ¿verdad? Esta G. Pero hemos dicho que construíamos una recta L perpendicular a estas dos rectas, ¿verdad? Y con esa recta L perpendicular, aquí había un punto de corte que era el punto R mayúscula. Oye, pues yo puedo coger G de modo que G mande el punto R mayúscula en quién. Como también podía coger aquí una recta L' que fuese perpendicular y que cortase a R' en el punto R mayúscula prima, voy a elegirla de modo que G de R sea igual a R'. ¿Vale? Si quisiésemos ser muy formales, realmente aquí habría un poquito más que probar. ¿Por qué? Porque este elegimos G de modo que
Uno dice, ¿por qué lo puedes hacer así? Porque tú imagínate que la isometría G que has encontrado no manda R en R' y S en S', sino que manda R en S' y manda S en R'. Lo manda al revés, ¿verdad? Ujú, ¿Qué tendría que hacer ahora? Ah, haz una cosa. Coge la recta que pasa por el punto medio de R' y S', ¿verdad? ujú, Y compones esa G con una reflexión de esa recta. ¿Qué va a hacer eso? Intercambiar R' y S', ¿verdad? Entonces, la aplicación G que deberías coger no es la G inicial, sino esa composición, ¿cierto? sí. Pero lo puedes hacer perfectamente. A ti te han dado una y tú has compuesto con otra isometría y lo guay es que la composición de isometría vuelve a ser una isometría. Oye, es que a lo mejor la G que me han dado sí que manda R en R', pero no manda el punto R mayúscula en el punto R mayúscula prima, sino que lo manda en este punto que está un poquito a la izquierda. Ah, no pasa nada, como ahora esos dos puntos están en la misma recta R', coge una traslación paralela a R', que mande el punto R en el punto R', como hacíamos el otro día en ese ejercicio, ¿verdad? Ujú, Y entonces, la G que te interesa no es la G que has encontrado, sino la composición de la G con esa traslación. Y entonces ya estás en este caso, en el que G ha mandado la recta R minúscula en la recta R'. G ha mandado la recta S en la recta S'. Y G ha mandado el punto R mayúscula en el punto R mayúscula prima, ¿verdad? pero para hacer eso, que no me ha quedado claro, ¿lo tienes que componer con una reflexión o con una traslación? Con una Depende. reflexión. Si por lo que sea, lo que estoy diciendo aquí es que sin pérdida de generalidad, tú puedes suponer que la Sí. isometría G cumple estas tres cosas. Y ahora tú me dices, no, Pablo, a lo mejor la isometría G que yo he cogido de la caja es una isometría que manda R en S' y que manda S en R'. Y tú lo estás poniendo al revés. Ah, no pasa nada, Álvaro, porque entonces lo que voy a hacer va a ser esa G que tú has cogido de la caja, yo la voy a componer con una reflexión. Y ya les he dado la vuelta a la recta y tengo entonces esta primera condición, ¿verdad? Ujú, Y tú dices, venga, vale, estoy de acuerdo en eso. Pero es que a lo mejor esa composición incluso no manda el punto R mayúscula en el punto R mayúscula prima. Y yo digo, no pasa nada, porque entonces lo que hago es cojo una traslación que mande el R en el R' y vuelvo a componer. Y entonces ya estoy ahora en estos tres casos. Entonces, de entrada, tú puedes suponer que la isometría G que has encontrado verifica directamente estas tres cosas. Porque cosa que no verifique, lo único que hace es o componer con la reflexión o componer con la traslación. O con las dos cosas, depende de qué sea lo que te falte, ¿no? Pero al final llegas a que hay una isometría que manda R en R', S en S' y el punto en el punto. ¿Cierto? ujú. ¿Qué es lo que faltaría por comprobar? ¿Qué es falta por comprobar? La pregunta es, ¿y este punto que tenemos aquí, S mayúscula, va también al punto S' mayúscula? Es decir, G de S es igual que S', que parece algo obvio, ¿verdad? Pero habría que probarlo. Lo que pasa es que esto es inmediato con lo que hicimos el otro día de esas rectas paralelas y paralelas que eran perpendiculares entre sí, ¿verdad? Porque, ¿qué estamos diciendo aquí? Lo que sabemos es que como L es una recta perpendicular, las isometrías mantienen la perpendicularidad, ¿verdad? Sí. Entonces, para probar este punto, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que G mantiene la perpendicularidad, ¿verdad? Por lo que G de L es también una recta que es perpendicular a R' y a S', ¿verdad? Pero al ser G
de R perteneciente a G de L con R' igual a G de R, ¿eso qué implica? Que entonces R', ¿dónde está? En la recta R' chica, ¿verdad? Y entonces el punto G de R, ¿dónde está también? En la recta R', ¿verdad? Pero es que hay una única recta perpendicular a un punto, ¿verdad? ¿Cuál es la Sí, única recta que es perpendicular a R' y que pasa por el punto R mayúscula prima? L'. Pero entonces, la G de L es otra recta perpendicular a R' y que también pasa por el punto R', ¿verdad? Luego, Sí, eso implica que L' tiene que ser igual a G de L, ¿verdad? sí. Y en concreto, si L' es igual a G de L, ¿qué pasa con G de S y S'? Que son iguales, ¿verdad? Pero ya lo tenemos, ¿no? Porque si estas dos cosas son iguales, ¿qué ocurre? Entonces, ya sabemos que G manda R en R', ¿verdad? Y G manda S en S', ¿no? Por lo tanto, ¿qué tipo de aplicación era G? Una isometría, ¿no? Entonces, la distancia que hay del punto R al punto S, por ser G isometría, es la misma distancia que hay de G de R a G de S, ¿no? Pero, como G de R es R' y G de S es S', tenemos probado que la distancia que hay del punto R al punto S es lo mismo que la distancia que hay del punto R' al punto S'. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer ahora la otra implicación. Es decir, vamos a ir ahora de derecha a izquierda. Entonces, ahora partimos únicamente de que eso es cierto. Claro, probando que eso es cierto, queremos ver que esos conjuntos son congruentes. Realmente vamos a recordar aquí un axioma que es el axioma de movilidad. Es decir, recordemos que el axioma P5 o de movilidad nos dice, No, pero entonces con esto es casi, con el de movilidad no es casi casi, inmediato, es que es una consecuencia. Porque ¿qué nos dice esto de aquí? pues que si hay 4 puntos pertenecientes al En este plano, caso, en el libro lo llamamos A, B, A', B', vamos a llamarlo RS, R', S'. Es decir, que bien, si tenemos R, S, R' y S' pertenecientes al plano, puntos tales que, la distancia de R a S es igual que la de R' a S', ujú, entonces existe una isometría exactamente, entonces del existe plano, isometría pues que que verifica. la, la G de R es igual a R'. Exacto. Y Bueno, en verdad lo puedes poner como quieras, pero lo bueno, puedes poner como quieras, ¿no? simplemente, Pero lo que nos interesa, por ejemplo, es poner que mande R en R' y que mande sí, S a S'. a S', ¿verdad? Claro. Ahora bien,
¿Cuáles son estos puntos? Estos puntos no son puntos cualesquiera, sino que en este ejercicio, este punto, recordemos que aquí R lo estamos cogiendo de la recta L intersección con R, S lo estamos cogiendo de la recta L intersección con S, el punto R', que es el punto ahora G de R, lo estamos cogiendo de L' intersección con R', ¿verdad? Y S', que es G de S, lo estamos cogiendo de L' intersección con S', ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que las isometrías mantienen las distancias y llevan rectas en rectas. Entonces, vale que tú lo hagas para un elemento, pero lo que tú sabes es que además, como G perteneciente a isometría CP transforma rectas en rectas, tenemos que GDR, por ejemplo, es una recta, ¿verdad? Además, al mantener, bueno, realmente no hace ni falta mantener la perpendicular y nada, creo yo, sino que además, el punto G, el punto R', que es G de R mayúscula, eso pertenece, por un lado, a G de R, ¿verdad? Pero el R' pertenece a la R', ¿verdad? Lo cual significa que entonces G de R está en G de R minúscula intersección con R', ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Eso qué implica? Oye, es que esas dos rectas se cortan, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre ahora también? Que sí que nos va a hacer falta la parte de ¿Por qué has perpendicular. puesto el... Ah, vale, R', nada, nada, vale. La recta. Ahora, si utilizamos la información de la perpendicularidad, es decir, cómo se mantiene la perpendicularidad, claridad, al ser L perpendicular a R, tenemos que G de R va a ser perpendicular a la recta L', ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuántas rectas hay perpendiculares que pasen por un punto dado? Una única, ¿verdad? Entonces, ya sabíamos que la recta que era perpendicular a L' en el punto R' era la recta R', es decir, que la L' era perpendicular en el punto R mayúscula prima a la R'. Y al ser G de L, vamos a poner L' perpendicular a G de R con R' perteneciente ¿a quién? A L',
y R' perteneciente a G de R, solo hay una recta que pase por el punto R' y sea perpendicular a L', que es la recta R'. Por lo tanto, debe ser G de R igual al R', ¿verdad? Sí. Esto lo hemos hecho para probar que G de R es R'. Habría que escribir exactamente lo mismo, pero cambias las R's por S. Y tienes entonces que G de S es S'. Es decir, análogamente, probamos que G de S es S'. Por lo que las rectas RS y las rectas R'S' son congruentes. Que eso era lo que queríamos demostrar. ¿Se entiende?